Muy buenos días a todos y a todas, chicos y chicas. Bueno, estamos aquí para desearles un feliz día del libro. Y bueno, en este vídeo lo que yo pretendo es contarles un poquito mi experiencia con la lectura, porque me imagino que estarán un poco cansados, entre comillas, de que cada año con esta fecha y en general durante todo el curso los profesores les digamos que es muy importante leer, que la lectura es muy buena, que nos enriquece un montón. Pero quizás una parte de ustedes no termina de creérselo o no termina de entender por qué. O sea, por qué es tan importante la lectura. Yo me lo paso mejor jugando a fútbol o jugando a la PlayStation. ¿Por qué nos dicen que leer es tan maravilloso y que nos lleva a mundos imaginarios y demás? No me lo creo. Yo sé que algunos de ustedes quizás tengan ese tipo de pensamiento. Entonces, para no volver otra vez con los mismos mensajes que quizás no están calando realmente en ustedes, mi idea para hoy es eso, pues contarles un poquito cuándo me di yo cuenta de que sí, de que la lectura es maravillosa y por qué. Bueno, los primeros recuerdos que yo tengo sobre disfrutar de la lectura son de cuando tenía 6 años. Hubo muchos veranos en lo que esto pasó, pero hubo un verano en concreto, yo tenía 6 años y nosotros, mi hermano y yo, tengo un hermano mayor que me saca 6 añitos, mi hermano y yo pasábamos los veranos con mis abuelos en una zona de la isla que se llama Candelaria, que es una zona de playa, de paseo marítimo, una zona estupenda. Y la pasábamos ahí con mis abuelos porque mis padres pasaban muchas horas trabajando. Entonces, claro, yo me aburría un poco porque mi hermano era mucho mayor que yo y pasaba bastante de mí. Y luego pues allí no tenía mis cosas, mis juguetes, no estaba en mi casa. Solamente tenía pues mi ropa para diario y juguetes pero para la playa, para jugar en la arena. Entonces me aburría bastante. ¿Qué hacíamos? Todas las mañanas mi hermano iba a una papelería para comprar el periódico, que le encantaba leer el periódico cada día. Él tenía 12, 13 años, pero le gustaba leer el periódico, las noticias de deportes y todo esto. Y yo lo acompañaba siempre. Y en esa papelería había unos libritos muy chiquititos, finitos, de 6, 7 páginas no más, de cuentitos infantiles. Y cada librito costaba 1 euro o no llegaba a 1 euro o algo así. Entonces yo todos los días me compraba un librito y me resolvieron el verano totalmente porque pasaba muchas horas muertas hasta que llegaban mis padres por la tarde y podíamos irnos todos juntos a la playa y me daban la vida esos libros, esos cuentitos. Me acuerdo que me los aprendía incluso de memoria, se los contaba a mis abuelos, armaban un teatro en la terraza. Bueno, la verdad que sí, que fue una de las primeras experiencias con las que disfruté muchísimo de la lectura. Y la verdad es que después de eso hubo como una temporada ahí, segundo, tercero, cuarto, quinto, que me daba igual. O sea, no me encantaba leer. Me acuerdo que en el colegio a nosotros nos hacían leernos unos cuentos obligados, obligatoriamente. Y bueno, yo me los medio leía, sinceramente hacía un poco de trampita y hacía las fichas de trabajo y ya está, pero no sentía que aquello me proporcionara nada, lo hacía porque lo tenía que hacer y ya está. Entonces, pues por esa parte los entiendo un poco. Ustedes tienen la suerte de que en el cole no les obligamos a leer nada, sino que les damos ese ratito y ese espacio para que ustedes lean lo que quieran y al ritmo que ustedes quieran. Y luego en sexto volvieron a cambiar las cosas. Mis padres es verdad que siempre fueron personas lectores, ¿no? Leían bastante, yo los veía leer mucho. De hecho, mi padre era socio de una empresa que no sé ni siquiera si sigue existiendo, se llamaba El Círculo de Lectores, y todos los meses nos mandaban un catálogo, una revista, donde aparecían muchas lecturas para todas las edades y demás. Y luego en una fichita tú escribías los nombres de los libros que querías comprar y los comprabas. Entonces mi padre siempre me lo daba y yo me encantaba hojear esa revista y pedir libros, porque bueno, al fin y al cabo eran cositas nuevas, libros nuevos y eso me ilusionaba y siempre quería comprar alguno. Y un día, en sexto, vi unos libros que todos se llamaban Harry Potter y debajo otras cosas. Y yo no sabía qué era aquello, evidentemente, pero me llamaron la atención porque siempre me gustaron las historias como de intriga, de misterio. Y había uno que se llamaba Harry Potter y la cámara secreta. Claro,
me llamó muchísimo la atención. La cámara secreta, ¿qué ocurre? ¿Qué es esa cámara? ¿Qué pasa ahí? Total que pedí ese libro. Y cuando llegó, empecé a leerlo y era como, uy, ¿y esto? Quiero más. No podía parar de leer el libro. Era súper emocionante, me parecía muy interesante. De hecho, obligué a mi padre a leérselo después. Le dije, tienes que leerlo, papá, es que es un libro maravilloso, lo tienes que leer. Y me encantó. Entonces, luego me enteré, cuando quise comprar más libros de Harry Potter, me enteré de que existían las sagas, que yo no sabía ni qué era eso. No sabía que existían historias tan largas que había que dividirlas en varios libros. Entonces yo empecé por leerme Harry Potter y la Cámara Secreta, que si ustedes han visto las películas ahora sabrán que es el número 2, no empecé por el número 1. Pero entonces después lo descubrí y me compré el número 1, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y fue fantástico porque además yo tenía la edad de Harry Potter en ese momento y luego vas avanzando en los libros y él va avanzando en edad y a su vez los libros también van avanzando en madurez, están escritos de una forma más elaborada conforme Harry Potter también es mayor. Entonces esos libros me acompañaron mi adolescencia y fue claramente un antes y un después en mi sensación y mis sentimientos hacia la lectura. Creo que realmente a todos nos gusta leer, pero hay personas que todavía no han dado con el tipo de lectura que les gusta, que les apasiona. A mí esos libros me encantaron porque había misterio, había muchos sentimientos, ¿no? Harry Potter es un niño que quedó huérfano, que se tuvo que criar con una familia que no lo valoraba y que no lo quería lo suficiente. Al final su familia eran sus amigos, ¿no? Tenía esa amistad tan fuerte con ellos, que se cuidaban entre ellos, se protegían, estaban siempre ahí. Y eso me encantaba, ¿no? Y yo soñaba con que un día me llegara una carta de Hogwarts y decía, pero ¿por qué no puede existir este mundo? Me encantaba. Y a raíz de ahí pues descubrí que el género que a mí me gusta y que a mí realmente me apasiona es el de la fantasía. A día de hoy, aunque ya esté a punto de cumplir 30 años, me siguen gustando los libros de fantasía, ¿no? Todo el mundo, pues El Señor de los Anillos, El Hobbit, hay otra saga que se llama El Nombre del Viento, que también es de un género fantástico, aparecen dragones y hadas y cosas de esas, y a día de hoy me sigue gustando. Creo que cuando ustedes consigan leer un libro que realmente les llene, van a entender esto de lo que les estoy hablando, ¿vale? Y eso es lo que me gusta a mí, pero no tiene por qué ser lo que les guste también a ustedes, ¿vale? Hay libros policíacos en los que se resuelven crímenes, hay libros más históricos, fundamentados en la historia, de amor, de muchas cosas, ¿no? Incluso libros, pues, de motivación, de ayudarte a conseguir voluntad para cumplir tus proyectos. Hay de todo tipo de libros, o sea, hay libros para todas las personas del mundo y solo es cuestión de encontrar cuál es el que te gusta a ti o cuál es el tipo de libro que te gusta a ti. A mí no solo me gustan esos, leo mucho más tipo de géneros, pero reconozco que ese es el que más me engancha. Hasta el punto de pasarme, me acuerdo con el quinto de Harry Potter creo que fue, un día se me hizo de día leyendo, literal. O sea, me puse a leer en la cama por la noche como siempre y sin darme cuenta, o sea, no fui consciente. Sabía que estaba pasando bastante tiempo leyendo, pero cuando empiezo a ver que entra luz por la ventana, digo, Dios mío, es de día. O sea, me había pasado toda la noche leyendo, absolutamente enganchada. Este es el tercero, que es uno de mis preferidos, ¿vale? Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Me pareció súper emocionante. Y para mí es como ver una película o ver una serie, ¿no? Que a veces tienes esa sensación de que no podrías parar la peli y dejarla para verla en otro momento, ¿no? Tienes que terminarla, tienes que saber qué pasó, qué pasa con esto, cómo se va a solucionar. Pues eso me pasa a mí también con los libros, que a veces no puedo parar de leer, porque necesito saber qué más va a pasar, qué más va a pasar, qué más va a pasar. Lo bueno que tienen los libros es que tú los enriqueces, es una obra que termina en la mente de la persona que la lee, porque al final los personajes, o sea, el Harry Potter que yo me imaginé en mi cabeza cuando leí los libros, no tiene nada que ver con el Harry Potter que luego pusieron en la película. Y no pasa nada, está bien, el de la peli también está bien.
Pero claro, yo en mi mente, pues con todo lo que yo llevo en mi mochilita, ¿no? Mis vivencias, mis experiencias, mis conocimientos hacen que yo cree este mundo a mi manera. Y así lo haréis cada uno de vosotros, ¿no? Cada uno crea sus personajes a su imagen, es decir, nosotros creamos esas películas en nuestra cabeza. Cuando vamos al cine, vemos la película que ha imaginado el productor, ¿no? El director de cine. Cuando tú lees un libro, el productor del cine eres tú y tú eres el director de la película. Entonces, eso es lo bueno que tienen los libros. Y por otra parte, sí es cierto que nos ayuda mucho académicamente porque implica una actividad cerebral importante, toda esa imaginación, ¿no? El imaginar todo lo que vamos leyendo, esos paisajes, esos personajes, las escenas que van ocurriendo, las tenemos que imaginar en nuestra cabeza y es un ejercicio importante cerebral, ¿no? Pero aparte también aprendemos a escribir y aprendemos a expresarnos. Casi todas las cosas que aprendemos, chicos, lo hacemos por imitación. Les voy a poner el ejemplo de las clases de música, ¿no? Si yo quiero que ustedes aprendan a tocar algo, o a bailar algo, o a cantar, primero lo hago yo, para que les sirva de referencia. Y después lo hacemos juntos, ¿verdad? Paso a paso, despacito, después vamos avanzando, pero al final es imitación. Pues cuando tú lees, al final lo que estás haciendo es recibir muchos recursos sobre cómo hablar, porque no es lo mismo hablar coloquialmente, como estoy hablando yo con ustedes ahora, que intentar escribirlo, pasarlo por escrito. ¿Verdad que nos cuesta mucho más? Porque a veces nos paramos a pensar, ¿y cómo lo digo? ¿Qué palabras utilizo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo? Pues al final leyendo estamos recibiendo sin darnos cuenta inconscientemente un montón de recursos, porque a la hora de escribir todo eso está en nuestra cabeza sin que nosotros lo sepamos y recurriremos a ello, ¿vale? Recordaremos cómo escribe, por ejemplo, J.K. Rowling e intentaremos emular, intentaremos imitar esa forma de expresarnos, pero de una forma inconsciente. Por eso sí que es bueno leer, porque estaremos nutriendo nuestro cerebro y nuestra mente de un montón de recursos que luego ustedes podréis utilizar cuando quieran pasar por escrito cualquier cosa, y también se ve reflejado en la expresión oral, claro que sí. Así que bueno, no me extiendo más. Esto era un poco lo que quería contarles, hablarles un poquito de mí, de mi experiencia, de cómo empecé yo en el mundo de la lectura y cómo me enganchó y cómo me atrapó. Y bueno, espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya motivado sobre todo para en estas fechas que tenemos tanto tiempo en casa intentar encontrar esa lectura que a ustedes les haga vibrar por dentro, ¿vale? Espero que sí. A continuación les dejo con un audio de una leyenda canaria que os voy a contar, muy bonita, no les adelanto nada más. Y me gustaría que para escucharla buscaran un sitio tranquilo, silencioso, que se tumbaran sobre la cama o sobre el suelo con una esterilla, donde ustedes quieran, pero un sitio en el que ustedes se puedan sentir relajados y tranquilos, porque esa historia os la voy a contar sin imágenes y nada más, porque lo que quiero es que cierren los ojos e imaginen, que cierren los ojos, escuchen y que creen esa película en vuestra mente, ¿vale? Un ejercicio de imaginación. Muy tranquilos, relajados, ojos cerrados y a imaginar. Un besito.